Jóvenes, buenas tardes. Un cordial saludo para todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, mis estimados amigos. Les ruego, por favor, prendan sus cámaras, porque tengo la costumbre de que empezamos la clase. Antes de la clase, tenemos que conocernos. Tenemos que mirarnos para que no vea yo su fotografía nada más. Giselle Hurtado, Torres Pérez, Janet, prenda su cámara. Bien, jóvenes. Mi deseo sincero es que hayan tenido ustedes un lindo fin de semana, que no ha sido tan lindo porque ha estado lluvioso el fin de semana, viernes, sábado, domingo, etcétera. Pero ustedes son jóvenes, les han pasado bonito siempre. Y mi deseo también es de que hayan amanecido bien de salud, con buen estado de ánimo para pasar clases. Vamos a avanzar hoy día las glándulas endocrinas y vamos a empezar con la glándula hipófisis. Vamos a hablar, ustedes saben que primero tenemos que hablar de su origen, luego su anatomía y luego de su histología. Bien, jóvenes. Anatómicamente, la glándula hipófisis, quiero una hendidura, otra hendidura, aquí, aquí está bien. Ese es de rumiante. Sí, quiero una hendidura, aquí. Bien, anatómicamente, jóvenes, la glándula hipófisis está representada por dos lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. ¿Quién divide a la glándula hipófisis en dos lóbulos?
Aquí tenemos, esta es la hendidura que divide a la hipófisis en dos lóbulos. Este es el lóbulo anterior y este es el lóbulo posterior. Aquí lo tenemos. Este es el lóbulo anterior hasta aquí y este es el lóbulo posterior. Y esta es la hendidura hipofisaria o pituitaria que divide a la glándula hipófisis o glándula pituitaria en dos lóbulos, lóbulo anterior y lóbulo posterior. Aquí vemos que la glándula hipófisis tiene esta estructura. ¿Ya? A esta estructura le llamamos el tallo pituitario. Esta de aquí. En este dibujo tenemos, este es el lóbulo anterior, todo esto. Es el lóbulo anterior. Y este es el lóbulo posterior. Y este es el tallo pituitario con el cual la hipófisis se une al hipotálamo. Este es un dibujo o un esquema de dibujo del cerebro. En esta región aquí debe estar el hipotálamo y el tallo pituitario se une toda la parte del lóbulo posterior, el tejido nervioso. Por lo tanto, este tallo pituitario tiene una estructura histológica nerviosa de tejido nervioso y se une con el hipotálamo. Entonces, para avanzar, la hipófisis se divide anatómicamente en dos lóbulos gracias a esta hendidura hipofisaria o pituitaria. Este es el lóbulo anterior y este es el lóbulo posterior. Y este es el tallo pituitario. Aquí tenemos, en este dibujo, tenemos al cerebro, al cerebelo y a la médula espinal. Debajo del cerebro se encuentra este punto negro, este redondo. Esto viene a ser el hipotálamo y este viene a ser la hipófisis. Entonces, la hipófisis, a través de esta estructura que se llama tallo pituitario, se une al hipotálamo. Aquí lo tenemos. Este es el lóbulo anterior y este es el lóbulo posterior. Este es el tallo pituitario y estas son las estructuras nerviosas con las que se une al hipotálamo. Entonces, eso es el punto de vista anatómico. Lóbulo anterior, lóbulo posterior, tallo pituitario y la continuación del tallo pituitario que se une ya al hipotálamo, anatómicamente. Ahora, desde el punto de vista embriológico, el lóbulo anterior tiene un origen embriológico distinto al origen embriológico del lóbulo posterior. El lóbulo posterior es netamente formado por tejido nervioso y se origina del ectodermo. Y el lóbulo anterior se origina del endodermo. Bien. También dijimos, el tamaño, la forma de la glándula hipófisis es variable. Principalmente tiene una forma ovoide, como podemos apreciar aquí, en distintas especies. Aquí estamos hablando del caballo. Aquí estamos hablando de los rumiantes.
Aquí mostramos, este es el gato, este es el perro, este es el cerdo, bueno, y le hemos puesto aquí la del hombre. Pero ¿qué estamos mostrando? Estamos mostrando nosotros de que la forma de la glándula hipofisaria o pituitaria es ovoide. Otra cosa más, el tamaño de la glándula hipófisis varía dependiendo de la especie. Varía de la especie. Por ejemplo, aquí tenemos los rumiantes y dentro de los rumiantes tenemos oveja, cabra, vaca, llama, alpaca, vicuña. Bien, este es de un rumiante. Pongámosle que sea de una vaca o de un toro. Miren el tamaño que tiene esta glándula hipófisis o pituitaria. Y comparen con este tamañito de la glándula hipófisis del gato. El gato corresponde a la especie felina y la vaca corresponde a la especie bovina. Entonces, dependiendo de la especie, varía el tamaño de la glándula hipófisis. Dentro de una misma especie, también varía el tamaño de la glándula hipófisis, dentro de una misma especie. ¿De qué depende? De la raza. Voy a darle dos ejemplos. Vamos a hablar del perro. En el perro ustedes saben que hay más de 200 razas en el mundo. Y le voy a hablar de dos razas. Ustedes conocen, en los perros hay una raza, se llama raza gran danés, que es de gran tamaño, tiene casi el tamaño de un ternero de unos 6 meses. Y dentro de los perros hay otra raza que se llama chihuahua. La gente lo mete a su bolso y ahí está el perrito. Es pequeñito. Entonces, si miramos nosotros, ya, si hiciéramos la necropsia del cerebro, ya, o del cerebro de la cabeza del perro gran danés, que es grandote, vamos a ver que el tamaño de la glándula hipófisis es de mayor tamaño que del chihuahua. Si hacemos necropsia de un perro chihuahua y abrimos el cerebro, vamos a ver que la glándula hipófisis también es pequeñita. El del perro gran danés es grande porque el animal es grande. Y el del perro de raza chihuahua es pequeñita. Entonces, dentro de una misma especie varía el tamaño de la glándula hipófisis dependiendo del factor raza. En caballo, estamos hablando de especie canina, era el perro, ahora vamos a hablar de la especie equina. En caballo tenemos varias razas, pero le voy a dar dos razas. Hay una raza de caballo que se llama Percheron. La raza es Percheron, es una raza creada en Francia. Es un caballo más o menos que tiene una altura cerca de 2 metros y una largura cerca de 3 metros. Imagínense lo grande que es el animal. La raza Percheron. Estoy hablando equinos. Y sin embargo, dentro de la raza, dentro de la especie equina, hay caballos de raza enana. La han creado esa raza enana, más pequeña que la raza pony. Ya, son equinos pequeñitos. La misma característica del caballo, morfológicamente. Entonces, si nosotros hacia el caballo percherón y el caballo enano están muertos, le hacemos nosotros la necropsia, abrimos el cerebro, vamos a ver que la glándula hipófisis del caballo raza percherón, la hipófisis es grande comparativamente con el caballo pequeñito, raza enana. Ya, ese caballo de raza enana pequeñito, entonces tiene una glándula hipófisis pequeñita. Entonces indicamos
que dentro de una misma especie, se llama especie equina, dependiendo de la raza, también la glándula hipófisis varía de tamaño. Es de mayor tamaño en aquellos animales que tienen son más altos. Y de pequeño tamaño, bueno, en las razas pequeñas. Luego hablamos ya del volumen. Primero hemos hablado de la morfología ovoide. Luego hemos hablado de la especie, que es variable entre especie canina, especie felina, etcétera, etcétera. Y dentro de la misma especie, la raza. Ahora, el volumen también es variable dependiendo del sexo. En las hembras, la glándula hipófisis aumenta de volumen cuando la hembra se encuentra en gestación. Y en el macho no va a entrar en gestación, por lo tanto continúa el mismo volumen. Entonces, de acuerdo a género, de acuerdo a sexo, la glándula hipófisis aumenta de volumen, es más voluminosa que la glándula hipófisis en el macho. Eso sería. ¿Dónde se encuentra la glándula hipófisis? Ubicada. La glándula hipófisis se encuentra ubicada en la silla turca, que viene a ser una estructura como una silla turca, una silla de montar turca, que se encuentra sobre el hueso esfenoide, jóvenes. Si miramos nosotros, ya desde el punto de vista, la ubicación dice ahí, esta glándula se aloja en la silla turca o fosa hipofisaria esfenoidal. Esfenoidal porque está sobre el hueso. Esa silla turca ha adquirido esa morfología en el hueso esfenoide, que la mantiene protegida en la base del encéfalo, la cual está unida por el tallo pituitario a la base del tercer ventrículo. Bien, vimos nosotros esta glándula hipófisis. ¿Ya? Externamente, esta glándula hipófisis se halla cubierta por una membrana de tejido conectivo. Ese tejido conectivo la cubre totalmente. ¿Cuál es la finalidad? Protegerla a la glándula hipófisis. Ese tejido conectivo es tejido conectivo denso y regular. Y es considerada a esa cápsula como una meninge, como la dura madre, jóvenes. Así que tiene una cubierta, una membrana que la protege, que se llama. Ahora, miramos también que existen las dos regiones, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. El lóbulo posterior se le llama neurohipófisis porque solamente está constituido por tejido nervioso. Este es el lóbulo posterior o neurohipófisis. Y esta es la adenohipófisis, todo esto. ¿Por qué se llama adenohipófisis? Porque el término adem o adeno significa glándula. Bueno, hipófisis es el órgano. Quiere decir que esta región es la región glandular de la hipófisis. Entonces, esta es la adenohipófisis y esta es la neurohipófisis. De esa forma terminamos la parte anatómica y entramos a lo que nos interesa, la parte microscópica. Los lóbulos así separados están divididos en 4 partes o pars. Pars tuberalis, pars intermedia y pars nervosa. La pars anterior o dictalis es el cuerpo principal situado por
delante de la hendidura hipofisaria. Aquí tenemos, esta es la par distalis o pars anterior. Aquí está ubicada la hendidura hipofisaria y dice, la pars anterior es, o distalis, es la parte más amplia de la adenohipófisis y está ubicada por delante de la hendidura. Segundo, tenemos la pars tuberalis, que está ubicada paralela al tallo pituitario. Esta región aquí viene a ser la pars tuberalis aquí y acá. Y luego tenemos la pars intermedia. Esta está, dice, ubicada posterior al borde de la hendidura. Entonces tenemos pars distalis, pars tuberalis y pars intermedia. Ahora, si nosotros miramos, de acuerdo a la especie, aquí está. La pars tuberalis es la prolongación de la pars anterior y se extiende hacia arriba por las caras anteriores y laterales del tallo pituitario, cuya función es poco conocida. La pars intermedia o lóbulo medio se extiende a lo largo del borde posterior de la hendidura. Es bastante angosta y es amplia en peces, anfibios, reptiles y batracios. En aves no existe, pero tiene un tabique, lo reemplaza un tabique de tejido conectivo. Y la cuarta parte histológica de la glándula hipófisis viene a ser la pars nervosa, que no es más que el lóbulo posterior o la neurohipófisis. Se halla detrás de la pars intermedia y es de tejido nervioso y se une directamente a la base del encéfalo, de que no es más que una constitución en forma de ensanchamiento. La hipófisis se comunica con el cerebro por medio del infundíbulo, constituido por un largo tallo infundibular y por la llamada eminencia media, que contiene la apertura del receso infundibular del tercer ventrículo. Aquí lo tenemos, jóvenes. Bien. Este es el encéfalo. El encéfalo está representado por el cerebro y cerebelo. Esta es la médula espinal. Pero el encéfalo es cerebro y cerebelo. Aquí tenemos el tallo pituitario. Aquí tenemos el hipotálamo. Aquí tenemos la hipófisis. El lóbulo anterior y el lóbulo posterior. El tallo pituitario, que se une al hipotálamo. ¿A través de qué? De estas estructuras nerviosas que se originan, fíjense, en la pars nervosa, forma el tallo pituitario y forma esta estructura que es el infundíbulo. Con eso ya se une bien al hipotálamo. Aquí tenemos las porciones de la hipófisis y su sinonimia, o sea, su sinónimo. La división principal, o subdivisión. Decimos, la hipófisis está representada o dividida en dos lóbulos, lóbulo anterior y lóbulo posterior, gracias a una hendidura hipofisaria, primeramente. Luego indicamos que el lóbulo anterior recibe el nombre de adenohipófisis porque las estructuras que lo constituyen son estructuras que sus células secretan hormonas. Es una verdadera glándula. Entonces, aquí tenemos adeno, significa glándula, hipófisis. ¿Ya? O sea que la hipófisis es una glándula gracias a la pars distalis, gracias a la pars tuberalis y gracias a la pars intermedia. Pars intermedia, pars tuberalis y pars distalis constituyen la adenohipófisis.
Y miramos histológicamente también la parte posterior, el lóbulo posterior, desde el punto de vista microscópico, está constituido por tejido nervioso. Entonces, a eso se llama neurohipófisis o pars nervosa. Y luego vemos que la glándula hipófisis se une al hipotálamo a través del tallo pituitario. Y el tallo pituitario se une realmente ya a la glándula hipófisis gracias al infundíbulo. Vamos a hablar sobre su vascularización. ¿Qué vaso sanguíneo irriga a la glándula hipófisis? ¿Qué arteria? La vascularización del lóbulo anterior y del posterior difiere notablemente. Dos grupos de arterias irrigan la hipófisis. Son las arterias hipofisarias inferiores y las arterias hipofisarias superiores, que parten de las ramas de las arterias carótidas. Las arterias carótidas están ubicadas por debajo, bien profunda aquí en el cuello, ¿ya? Por debajo de la vena yugular. Luego tenemos la inervación. Ustedes saben que todos los órganos, si yo les pregunto, ¿cuál es el órgano más grande que tiene el cuerpo? Posiblemente duden, lo saben, pero se han olvidado. ¿Ya? El órgano más grande, más largo, más amplio que tiene el organismo de un animal o una persona se llama piel. Es la piel. Tanto la piel como los músculos, como las glándulas, los intestinos, las vísceras, todas están inervadas, jóvenes. ¿Qué significa? Que todas tienen un nervio o un filamento nervioso. Nosotros en la piel tenemos muchísimos filamentos nerviosos. Si nos uncha a nosotros, tenemos una reacción inmediatamente y se llama entonces la reacción nerviosa por el dolor. ¿Y quién ocasiona el dolor? El pinchazo que lo sufrió los filamentos nerviosos. ¿Ya? Entonces, la inervación. La mayoría de la inervación hipofisaria alcanza al lóbulo posterior y a la parte intermedia. Aquí le decía, desde el punto de vista histológico, vamos de arriba hacia abajo. Aquí tenemos el tallo pituitario, el lóbulo anterior, el lóbulo posterior. Pero histológicamente, estos lóbulos llegan a dividirse principalmente el lóbulo anterior. El lóbulo anterior se divide en la pars distalis, pars tuberalis y pars intermedia. Y aquí tenemos la hendidura. Aquí tenemos el lóbulo anterior, no, cambié el número, cambié el color, hasta hace la flecha. Ya. Entonces, este es el lóbulo anterior y todo este es el lóbulo posterior. Y esta es la hendidura. Entonces, ¿qué muestra esto? Que las hormonas que se encuentran en el lóbulo posterior son secretadas por neuronas del hipotálamo y esas hormonas que han sido secretadas por neuronas del hipotálamo son transportadas por el axón hasta este punto. En este punto el axón se dilata con la finalidad de almacenar las hormonas que son secretadas por las neuronas del hipotálamo. Entonces, la neurohipófisis o pars nervosa se convierte en un depósito de hormonas. Esta dilatación que se observa aquí al final del axón de la neurona recibe el nombre de cuerpo de Hering. Bien, ahora vamos a ver las distintas regiones de la hipófisis
de acuerdo a la especie animal. Aquí tenemos el de los rumiantes. Tenemos, todo esto es la par distalis y nos vamos a referir a la par distalis. Esta es, perdón, esto es la adenohipófisis y nos vamos a referir a la adenohipófisis hablando en detalle. Primeramente, esta es la par distalis en los rumiantes. Este es la pars tuberalis, la pars tuberalis, la pars intermedia y la pars nervosa. Y este viene a ser el tallo pituitario con sus ramificaciones para formar el infundíbulo. Y aquí tenemos la hendidura pituitaria o hipofisaria. Eso es en los rumiantes. En el caballo tenemos la pars distalis, pars distalis. Aquí tenemos la pars tuberalis, pars tuberalis. Aquí tenemos la pars intermedia. Esas tres representan pars intermedia, pars distalis y pars tuberalis representan la adenohipófisis. Y esta zona clara representa la pars nervosa. Y esta parte de aquí es el tallo pituitario. Tenemos aquí en el gato la pars distalis, pars distalis, pars tuberalis, pars tuberalis, hendidura, pars intermedia. Es la adenohipófisis. Y esta parte de aquí es la pars nervosa. Y esta parte de aquí es el tallo pituitario. En el perro observamos la pars distalis, la pars tuberalis, aquí, okay. Dijimos, la pars tuberalis está paralela al tallo pituitario. Este es el tallo pituitario. Paralela, anterior y posterior. Tenemos la pars intermedia, tenemos la hendidura y tenemos la pars nervosa. En el cerdo tenemos la pars distalis, pars tuberalis, pars intermedia, pars nervosa, hendidura y el tallo pituitario. Y en el hombre, nosotros estamos siempre en una posición vertical y los animales están en una posición horizontal. Aquí tenemos la pars distalis, pars tuberalis, pars intermedia. Y esto representa la adenohipófisis. Y está la hendidura. Esta es la pars nervosa, este es el tallo pituitario y este es el infundíbulo. Bien, aquí también ya le he mostrado. Este es el lóbulo anterior, este es el lóbulo posterior, indicando el tallo pituitario y el infundíbulo con el cual se une a la glándula, al hipotálamo. Ahora vamos a estudiar la estructura histológica. La estructura histológica representa ya las células que lo constituyen al órgano. La adenohipófisis, les vuelvo a repetir, y no me canso de repetir porque el próximo miércoles entra al examen este tema. Entonces, la adenohipófisis está representada por tres regiones: pars distalis, pars tuberalis y pars intermedia. Y vamos a hacer la descripción histológica de la pars distalis. La pars distalis comprende la mayor parte de la glándula hipofisaria, ya lo vieron, se lo mostré. Se compone de agrupaciones y cordones de células en estrecho contacto con una red de capilares sanguíneos. Estos capilares sanguíneos, por tener una dirección sinuosa,
o ondulada, recibe el nombre de sinusoides. A los capilares sanguíneos que tienen dirección sinuosa u ondulada se llaman sinusoides. Es la parte más grande, la pars distalis de la adenohipófisis. Es la parte más grande que tiene la hipófisis. Su cápsula es de tejido conectivo denso y regular, acompañado por fibras reticulares que forman el estroma de la glándula. Las células de parénquima se agrupan formando cordones. Entre ellas hay capilares sanguíneos. Las células tienen forma triangulares, fusiformes, esféricas, ovoides. Y esta variabilidad de las formas celulares depende de 4 factores. Pero primeramente quiero referirme a 2 palabritas. En primer lugar, aquí tenemos esta palabra, estroma, jóvenes. Tanto en histología como en patología general e histopatología, hablamos, y tienen que acostumbrarse ustedes porque se habla de estroma y se habla de parénquima. El estroma viene a ser el tejido conectivo del órgano, que constituye la cápsula y los tabiques o trabéculas. Cuando hablamos del estroma, decimos, nos estamos refiriendo o a la cápsula o nos estamos refiriendo a los tabiques o trabéculas, formados por tejido conectivo. Y cuando hablamos nosotros de parénquima glandular, nunca vamos a encontrar parénquima glandular en órganos tubulares como boca, esófago, estómago, intestinos. Nunca vamos a encontrar parénquima en uréter, vejiga, uretra, etc. Vamos a encontrar estroma y parénquima solamente en órganos compactos, como las glándulas, como glándulas endocrinas, glándulas salivales, glándulas del hígado, el páncreas. Ahí vamos a encontrar siempre